Empecemos entonces con los principios de comunicación. Les hago una pregunta a ustedes. En emergencias humanitarias que cambian rápidamente y de manera impredecible, que no nos esperamos, ¿bien? Los proveedores de asistencia sanitaria, como ustedes, se ven obligados a asistir al mayor número posible de personas, bastantes personas, pero en un tiempo mínimo. Frente a este problema, pregunta para ustedes, ¿cómo actuarían? ¿Qué harían si tienen que atender muchas personas, pero el tiempo se acorta? Díganme estrategias, ideas, ¿qué harían ustedes? ¿O qué hacen en una situación tan real como la de ahora? Vamos a ver. Ya, Jorge Reinaldo nos habla de un triaje y Luis Enrique también, también está de acuerdo con el triaje. Vamos a ver, Jorge Reinaldo también dice prioridades de atención. Bien, transmitir mensajes claros, muy bien, mensajes claros. Pero el tema de prioridad me llamó mucha atención. Está muy bien, un proceso de triaje. Eh, ver prioridades, sobre todo los más vulnerables. La pregunta es, en la realidad, sabemos que en cuestiones físicas hay hasta, a veces cuando uno va a estos lugares como hospitales, clínicas, en fin, centros de salud, siempre encuentra esto de los triajes por colores, y es algo muy bueno, ¿verdad? La pregunta es si en temas de salud mental se hace lo mismo. Debería hacerse, pero bueno, la pregunta es, ¿qué hace un profesional de salud, en sí un médico, cuando se presenta una persona que tiene un problema de salud mental? ¿Considera esto del triaje y de las prioridades? Bueno, vamos a ver. Organizar al personal con el que se cuenta y priorizar la atención. Yo creo que todos van por buen punto, tienen más claro este tema. Vamos a analizar punto a punto por medio de preguntas cómo resolvemos esta situación, pero de antemano digo de que van muy bien. Miren, justamente a lo que ustedes hablaron, organización y priorización. Las consultas en los centros sanitarios tienen que ser breves y flexibles. No me puedo tomar mucho tiempo en atenciones cuando sé que hay mucha gente que lo requiere, pero tampoco puedo hacer algo rápido de la forma como salga y sigo con el siguiente. Tiene que ser breve pero eficaz. Bien, y además, como ustedes dicen, debe centrarse en los problemas más urgentes. Y aquí acá hablan, miren, ahora yo sé que debo centrarme en los problemas más urgentes, entonces veo que hay gente que está viniendo demasiada demanda, pero no es suficiente. Yo ya sé que debo priorizar, organizarme y priorizar, pero no es suficiente con eso. ¿Qué tal cuando ya tenga que hablar con una persona, pues con un usuario, pues la comunicación que logro no es eficaz? Entonces, aunque yo tenga claro algo, es necesario saber principios de comunicación para poder lograr que esos breves momentos de consulta sean eficientes y que realmente den solución a lo que quiere o demanda el usuario. Bueno, la habilidad para comunicarse eficazmente ayudará a los proveedores de asistencia sanitaria como ustedes a lograr estos objetivos y permitirá prestar una asistencia eficaz a los adultos, adolescentes y niños con trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. Ahora no nos refiramos solamente a una comunicación desde el personal de salud y la persona o el usuario, no. También es entre personal de salud, porque la organización entre ellos, miren, no es lo mismo, y les voy a plantear este ejemplo. Imagínense un centro de salud que tiene, vamos a poner 10 personas de salud, pongamos 15 ya. Vamos a imaginar que es muy pequeño este lugar. Tiene 15 profesionales de la salud. Dentro de estos profesionales tiene un psicólogo clínico. Entonces, llega una persona por un tema de depresión o posible depresión. No sabemos si es depresión, por posible depresión, nosotros decimos, váyase donde el psicólogo. Y de repente viene otro que nos habla de otro problema de duelo, de ansiedad, váyase donde el psicólogo. Así. Y claro, lo que estamos haciendo sin querer es saturando al psicólogo clínico, al profesional. Cuando, ¿qué tal si capacitamos a todos para ver, reconocer la importancia del problema que está demandando en ese momento y dar atención y no saturar a todo el sistema? O sea, volvemos al mismo hecho de que una buena organización que se base en una buena capacitación puede solventar estas inquietudes.
y el sistema de salud pueda responder de mejor forma. Como les decía, vamos a hacer preguntas para entender algunos elementos que están implícitos en los principios de comunicación. Primero, si una persona llega a contarle sobre una posible depresión que está atravesando, ¿qué es lo primero que usted haría? Direccione su respuesta en función del ambiente. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Cómo debería estar el ambiente propicio cuando una persona llega a contarle de una posible depresión? El ambiente, el lugar donde va a recibir la atención. Vamos a ver, Luis dice llevarlo a un consultorio para que se sienta más cómoda y poder abordarle. Muy bien. Ahora, Luis, excelente. Garantizar su privacidad. Muy bien. Quedémonos con estas dos ideas. A ver, llevarla a un consultorio para que se sienta más cómoda. Muy bien. Ahora yo pregunto, Luis, ¿y qué pasa si es que no hay un consultorio para esta atención? Porque no sé, está desbordado el sistema, porque no sé por qué razón, pero no hay un consultorio. ¿Qué podemos hacer al respecto? Natasha dice garantizar su privacidad. Muy bien. Entonces, la forma más general sería garantizar la privacidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Llevando a un consultorio para que se sienta más cómoda. ¿Y qué pasa si no hay un consultorio? Bueno, vamos resolviendo con creatividad las situaciones. Si no hay un consultorio, entonces en el espacio que tengamos vamos a tener que separarlo, ya sea por cortinas, ya sea con otro tipo de elementos que nos permite, sobre todo, garantizar eso que ustedes han dicho, la privacidad. Pero no es solo por una cuestión de respeto, que eso es de primer plano, pero no es solo por respeto, sino porque la persona viene con un problema, el cual no le va a contar a usted con total confianza si es que no se siente en un lugar cómodo. Bien, entonces es como parte de lograr una atención eficiente. Estamos entonces, la privacidad es un buen punto importante dentro del ambiente. Vamos con la segunda pregunta. Si esta persona va acompañada, ¿qué le solicitaría a este acompañante usted? Natalie, si es que usted estaba en el grupo 5, entonces está en el lugar correcto, ¿sí? Y todos los que han sido redireccionados a esta sesión, si es que están en la sesión número 5 o tenían la clase número 5 a la que debían pertenecer, están en el lugar correcto. Bien, vuelvo a hacer la pregunta. Si la persona que llega con una posible depresión va acompañada, ¿qué le solicitaría usted a este acompañante? Vamos a ver. Que nos brinde un poco de privacidad. Buen punto, Solanda. Que nos brinde un poco de privacidad. Pero, y aquí entramos en un punto importante, pero depende. Depende de una cosa. Depende si la persona que va a la atención con esta posible depresión así lo quiere. Entonces, lo primero que debemos hacer es preguntarle a la persona que quiere atención si necesita hablar en privado o si prefiere que su acompañante también esté ahí presente. Eso, Luis Enrique también dice que me espere un rato mientras hago el abordaje. Bien, pero recuerden que estamos hablando dentro de temas de crisis en emergencia y sobre todo en salud mental. Entonces, estamos bien en sus puntos, pero recuerden lo que les acabo de mencionar. Primero hacer la consulta a la persona. ¿Qué tal si la persona, justamente quien le está llevando, es quien le dio la confianza para atreverse a hablar? Y si le desprendemos de esa persona, pues puede que no se atreva. O por el contrario, que ustedes estén en lo correcto y que la persona quiera que desprenderse del acompañante para ahí sí poder lograr la confianza y contarles. Bien. Jorge Reinaldo dice, bueno, Lucrecia primero dice, si la persona quiere ser aceptada, pues entonces del acompañante, pues lo permitimos. Muy bien. Jorge dice, en estados de emergencia no se cuentan con salas adecuadas, pero se podría adecuar un espacio para garantizar su privacidad. A eso vamos.
No podríamos quejarnos de que el sistema no nos da para esto, no hay suficientes consultores, que claro, puede ser así, pero en ese momento la prioridad es ayudar a la persona que lo necesita y debemos idear, ser creativos. Natasha dice, también podría aportar con información adicional sobre la condición de la persona, ¿verdad? Pensar en eso también, que podría servirnos de alguna forma la información que nos está contando la persona que se la acompaña. Entonces, evaluar, pero por cuestiones iniciales y de respeto, primero se consulta. Bien, ahora, ¿qué pasa si se trata de un niño que requiere atención? ¿Qué haría? Se trata de un niño que va pues a la consulta y requiere atención. Va acompañado de alguien. ¿Qué sería lo adecuado en estos casos? Pasaría lo mismo. Bien, es decir, pero aquí nosotros tendríamos mucho más cuidado. Si es un niño, lo preferible es que vaya acompañado de su cuidador. Bien, pero solamente, y también es importante, como menciona Milton, el preguntar. Pero hasta la pregunta tiene que ser bien dirigida, porque si usted le hace una pregunta al niño, pero de una manera como que está permitiendo que el acompañante actúe en la respuesta, en ese caso, entonces, puede ser de que no logremos la privacidad que quiere el niño. Bueno, debemos evaluar, debemos ser muy observadores de la situación para garantizar si es que el niño necesita la, o si lo preferible, al ser un niño, es que esté con su acompañante. Depende de la edad del niño y es preferible que el familiar esté presente. Muy bien. Estamos dos personas de... Bueno, Natalie me menciona otra cuestión. Eh, bueno, no se preocupe, Natalie. Lucrecia dice, ver la actitud del niño al interrogatorio. Muy bien. Sí, sí, sí. Son principios básicos de comunicación que nos van a permitir. Además, recordar algo, que hay niños que necesitan que se les haga juegos o que logren más confianza para poder adaptarse a una conversación. Sigamos. Usted, que es el profesional capacitado para atender a alguien con ansiedad, digamos, nos vamos a imaginar que tanto los que aquí están, que son psicólogos clínicos o psiquiatras, pero imaginemos las personas que son médicos, digamos que ya están capacitados todos, para atender a la persona con ansiedad. Le pregunto, usted, que es el profesional capacitado para atender a alguien con ansiedad, debe ser quien tenga la prioridad al momento de hablar o durante la conversación con la persona con ansiedad. Es decir, usted tiene que explicar, hablar, utilizar más tiempo para explicar al individuo con ansiedad o no. Debe tener prioridad en la conversación o no. ¿Qué dicen ustedes? Bien, vamos a ver. No, según Solanda, se debe dar prioridad de expresión al paciente. Muy bien, Solanda. Excelente. De hecho, de eso se trata. En ese punto ya estamos hablando. Vamos a volver a la diapositiva anterior. En ese punto estamos hablando de lo que se considera la escucha empática. Es decir, la prioridad es lo que tiene por contarnos esta persona. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si es que la persona que nos está contando tiene un trastorno o ha consumido sustancias o lo que sea, pero la verdad no puede coordinar o sus palabras o sus expresiones no son suficientemente coherentes? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Le interrumpimos? ¿Le, le tratamos de decir o ponemos palabras de lo que pensamos que esta persona puede tratar de mencionarnos? Solanda dice, ahí sí habría que ayudar a la persona a expresarse. Y Manuel dice, con solo poder escucharlo, su causa, su problema mejora en gran parte su ansiedad. Sí, eso es cierto, Manuel, eso puede ser, pero podemos también hablar de personas que están en una emergencia sanitaria donde quién sabe necesitan más atención. Y va bien por ese lado. Después de todo el módulo, tiene la intencionalidad que más adelante vamos a abordar este tipo de cosas. Bueno,
Pero lo importante es mencionar que frente a este problema que decimos, que, ¿qué tiene que hacer usted? Pues la importancia es permitir que el usuario hable, que el usuario se exprese, no burlarse de su forma superflua de poderse comunicar o de su posible incoherencia, permitirle ser escuchado. ¿Sí? Esa es como la parte más importante. ¿Sí? Escuchar sin interrumpir y también tener paciencia. Bien, Luis Enrique dice, esperemos que nos comente todo y después podemos preguntar al acompañante. Sí, sí, muy bien, pero pensemos ahora que no hay acompañante. Bien, entonces en ese caso igual sigue bien la respuesta. Esperamos que nos comente todo. No le interrumpimos y aunque no le interrumpamos, tampoco nos veamos como que estamos apurados, como que, bueno, habla rápido y lo que sea, ¿verdad? Porque eso ya minimiza, es como que uno mentalmente si ve a alguien que no está bien predispuesto, dice, a lo mejor la voy a concluir la conversación en este momento y bueno, lo que me diga y me voy, pero ya me deshago de alguien que está muy ocupado. Bien, entonces eso es importante. Bueno, vamos con otra pregunta. Si llega a su consulta una persona con trastornos mentales y le cuesta ordenar las ideas, pues ¿cuál debe ser su comportamiento al respecto? Por avanzar, digamos con claridad que su comportamiento es el respeto. ¿Sí? El respeto y además, sobre todo, lo que dijimos, no presionar demasiado y sobre todo, lo que sí es una habilidad de comunicación es pedir aclaraciones. Si es que algo no está suficientemente coherente, pues volvámosle a replantear la pregunta a fin de confirmar lo que creímos que nos dijo o por el contrario, comprobar qué fue lo que quiso decir. Bien, veo un comentario que dice, bien, no se preocupen, quienes se están conectando en este momento, descuiden si es que no tienen cámaras. Eso es lo de menos. Lo importante es que interactúen a través del chat o a través del hecho de hablar en las preguntas y en lo que estamos abordando. Eso es como lo medular, el aprendizaje, más que si es que yo les pueda o no les pueda ver. ¿Sí? Continuemos. Si una persona le comenta de un suceso traumático, una pregunta para ustedes. Les comenta de un suceso traumático, pero no quiere darles detalle. ¿Qué deben hacer ustedes? Vamos a ver qué ponen. No insistir, muy bien. No presionar, no insistir, muy bien. Además, recuerde de que nosotros podemos ser un personal que recién está conociendo. Por lo tanto, no hay ese nivel de confianza. Seamos empáticos, pensemos, nosotros en una situación como esa, ¿nos atreveríamos a contar más y con lujo de detalles? No, ¿verdad? Entonces Luis Enrique dice, respetamos la decisión hasta que pueda decirlo. Lucrecia menciona la importancia de solo escuchar, no obligar. Muy bien. Ser empáticos, muy bien. Y respetar incluso, miren lo que dice Janela, incluso respetar los silencios del paciente. Eso es muy bueno porque en los silencios también hay un proceso donde la persona trata de tomar una decisión, hablar o aflorar lo que siente o meditar sobre lo que está escuchando o lo que está sintiendo. En fin, los silencios también son importantes. Natasha dice manifestarle que estamos prestos a escucharle cuando lo decía. Muy bien, es decir, decirle, tómate tu tiempo que a final de cuentas, aquí estamos para ayudarte. Muy bien, excelente, excelente. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje debe utilizar usted con la persona que requiere atención en salud mental? Pero imagine que se trata de más de una persona de 70 años. ¿Qué tipo de lenguaje será? Muy bien, Joana. Bueno, yo creo que estas cuestiones vamos avanzando sobre todo por cuestiones de tiempo, ¿sí? Yo diría que dice Joana, se debe utilizar un lenguaje sencillo. Muy bien, ese sería como el principio básico. Utilizar un lenguaje sencillo para que nos pueda entender. Y sobre todo, la cuestión es lograr que llegue el mensaje.
Enfoquémonos en el punto de vista de que necesita ser intervenida, atendida, que debe irse del lugar del centro de atención con la idea de que fue ayudado, no con la idea de que el profesional, ese sí que sabe. Utilizó unos términos técnicos tan buenos que incluso ni siquiera los conozco, ¿verdad? Entonces, no es esa la intención. Bueno, muy bien, todos coinciden en aquello. Vamos, ¿cuál debe ser su comportamiento frente a personas que le revelan experiencias difíciles? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el comportamiento frente a personas que revelan experiencias difíciles serían dos palabras claves. La primera sería sensibilidad, que estaría de la mano de la empatía, y el segundo, que también es importantísimo, es confidencialidad. Porque aunque yo vea a alguien que me genera confianza, pero en cambio, al rato de la hora no lo noto sensible, entonces como que no me atrevo a mencionar. Y por el contrario, si veo a una persona que es sensible, pero que no me garantiza que lo que le voy a contar se va a quedar entre ambos, pues tampoco es muy bueno. Y entonces la confidencialidad y la sensibilidad. Y les pregunto, ¿qué pasa si hay que remitir a una persona que ha sufrido, por ejemplo, agresión sexual? ¿Cómo le explicaría aquello? ¿Cómo le explicaría a esa persona que le acaba de contar a usted de que tuvo una experiencia sexual basada en la agresividad? ¿Cómo le dice usted que necesita remitir a otra persona? Textualmente o literalmente, ¿cómo le diría que la va a remitir? Bueno, aquí una de las cuestiones importantes antes de que, mientras ustedes están escribiendo, es el hecho de que el respeto siempre es importante y además la consideración y la empatía. Por lo tanto, es bueno mantener ciertos lenguajes que le permita a la persona sentirse no discriminada, no rechazada, no mostrarse uno como demasiado sorprendido y sobre todo demostrar de que está ahí el profesional para apoyar. Entonces, imagínense, por ejemplo, utilizar un lenguaje como el siguiente. Usted me dijo, imaginemos que hay un problema con que le cuenta sobre un vecino que hizo algo malo y usted le dice, no le va a decir, la voy a derivar a tal servicio para que le atienda. Es algo delicado. Pero usted le puede decir, usted me dijo que su vecino le hizo algo muy malo. No se lo contaré a nadie. En ese punto ya hay una confidencialidad. Bien, no se lo contaré a nadie, pero me vienen algunas ideas que podrían serle de ayuda a usted para poder ayudarle a resolver lo que me cuenta. Entonces, estas ideas pueden ser conversar con un colega, con un profesional que está más capacitado en ese tema y que nos podría dar una mayor orientación. Ese diálogo ayuda a que el individuo o la persona que está afectada se sienta segura de que el profesional que le está atendiendo se interesa por esta persona y está buscando un recurso que considera más eficiente para poderle atender. Y eso realmente da mayor apertura a poder atreverse a contar. Incluso a veces hasta podríamos darle nuestra compañía en caso de que lo requiera. En la décima pregunta, si la persona que requiere atención para comunicarse con usted requiere también de la ayuda de intérpretes, ¿qué haría usted? Sí, Natasha dice, pero estamos frente a un delito y la persona tiene que saber que estamos en obligación de notificar la agresión sexual. Excelente. Muy bien, buen punto. Yo hablaba de otro punto dentro de esto. No había topado este otro asunto. Bien, el hecho es de que acá, en cambio, cuando me menciona de la importancia de contar sobre algo que puede atentar contra un individuo, pues ya sabemos que incluso la ley lo ampara de que es necesario o se está en la obligación de notificar la agresión sexual. Pero aún así, lo que no estamos hablando en primer orden de que hay que
como decir, tomar acciones frente al agresor. No, eso estoy totalmente de acuerdo con usted, Natasha. Lo que quiero ir es por el lado de la atención hacia esta persona, ¿sí? Vamos encaminados por ese lado de que, ¿qué hacemos con lo que requiere, con la atención en salud mental esta persona? Entonces ahí es, cuando vemos la necesidad de atención profesional más específica y vemos que está como tímida esta persona y que necesita que le demos confianza. Por ese lado más bien me refería, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, continuemos entonces con otros puntos como para avanzar. Bien, habíamos mencionado el primer principio que es el de la comunicación. Entonces, la comunicación, la buena comunicación permite, primero, evitar confusiones, porque somos muy claros al hablar, ¿verdad? También nos permite generar confianza y aumentar la probabilidad de que se sigan los consejos de salud, o más que los consejos, la atención en salud. Bien, entonces, más por ese lado va también. Permitir la probabilidad de que realmente reciba atención o que la persona tenga la apertura para recibir la atención que necesita. Y miren, si vamos un poco más allá, también nos permite salvar vidas. Si es que yo estoy cansado y contesto de una manera inadecuada a una persona que requiere atención y digo, por ejemplo, que ahora es más importante atender a un individuo que tiene una enfermedad real, imaginemos que yo tenga estos estigmas y diga, una enfermedad real a una persona que está llorando por cualquier cosa. Miren, este estigma puede llevar al hecho de que esa persona que aparentemente está llorando por cualquier cosa, al no sentirse escuchada, pueda suicidarse. Entonces hay un grado de importancia relevante en nuestra forma de comunicar. Otra cosa importante es informar y comprender los riesgos de salud que enfrenta la persona. Eso es importantísimo, yendo al punto de que ya cuando hablamos con la persona, cuando nos ha contado su problema, debemos también ayudarle a entender sobre el problema que está atravesando y las consecuencias a las que puede conllevar esto. Por ello es necesario al mismo tiempo adaptar y entregar la información. Cuando hablamos de adaptarla, es el lenguaje sencillo que mencionamos. Y además, la importancia de involucrar a las comunidades, aumentando así la efectividad. Es decir, ¿qué pasaría a nosotros cuando por ejemplo, no llega el individuo a la consulta? Debemos apoyarnos de otras redes de atención también, de la comunidad, si es que se trata de niños, de las escuelas, de los familiares, en fin. Y ustedes dirán, pero es que yo no puedo ir tan allá tampoco. Y ahí es cuando yo les planteo la importancia que tiene este curso en que buscamos crear una red de apoyo, donde usted tampoco sea una persona que tiene que hacer de todos los papeles para atender a la persona. No, pero saber que cuenta con redes que le van a permitir llegar a la atención de esa persona. Bien, en cuanto al principio de la evaluación, durante la evaluación, algo importantísimo que tenemos que hacer es la observación. Observar en todo momento cuál es el aspecto general, con quién vino, cómo llegó, quizás el estado de ánimo que tenga, sus expresiones faciales, el lenguaje corporal, el habla de la persona, ¿sí? Porque ya desde ahí podemos identificar más o menos si es que en ese momento lo puede atender el personal de salud mental o quizás si puedo dar este apoyo necesario en el cual ahora estoy teniendo herramientas para poderlo hacer. ¿Sí? Parte del principio de manejo tenemos investigar el motivo de consulta. Es como el motivo de consulta, muchos lo hacen ya permanentemente. Tenemos médicos, enfermeros, obstetras y otros médicos de otras especialidades. ¿Sí? Entre ellas, indagar, algo importante que no nos podemos olvidar es indagar si hay conciencia de la enfermedad, si la persona sabe lo que tiene, si conoce, si acepta
Si también sabe o tiene conciencia sobre cuál es el trastorno que padece, desde cuándo lo tiene, qué sucedió, si hay un evento quizás ahí que facilitó para que la persona pueda padecer este trastorno. También investigar cualquier antecedente en cuanto familiar que tenga para una enfermedad física o un trastorno mental, neurológico o de uso de sustancias. Si hay, también es importante indagar en ese momento si es que hay quizás ideas autolíticas o riesgo de suicidio. Pero para ello debemos evitar emitir juicios de valor, porque cuando estamos indagando las ideas suicidas o el consumo de sustancias, resulta ser un poco incómodo preguntar si es que consume alguna bebida alcohólica o algún tipo de sustancia, con qué frecuencia, aunque puede resultar incómodo, lo tenemos que hacer porque es necesario saber. Sí, es necesario saber si es que hay uso o abuso de sustancias o hay ideas suicidas. Igual con las ideas suicidas, preguntar, ir desde lo más sencillo quizás hasta ir abordando qué clases de ideas tienes, si se ha sentido bien últimamente, ¿sí? Qué tipo de ideas o planes sobre el futuro tiene, y ahí ya podemos identificar cómo estaría la persona en su estado emocional. También es propicio y adecuado preguntar si ha tenido problemas físicos anteriormente, si la persona quizás actualmente está tomando algún medicamento, si ya le han recetado un tipo de medicamento o ahora está tomando o consume porque le duele quizás la cabeza o siente que tiene nervios, consume algún tipo de medicamento sin prescripción médica. Eso también es importante indagar. Y cuando nos dice los factores de estrés y el apoyo social, hay que investigar cuáles podrían ser estos factores de estrés y también si es que conocemos los factores de estrés que nos están diciendo, poder proporcionar estrategias para que salga adelante. Y con eso nos tenemos que ayudar o ir de la mano con las personas de apoyo social, incluso con sus propios cuidadores. La exploración física que se tiene que hacer, pues obviamente debe ser, y eso ustedes lo saben más que nada, centrada en el problema de interés de la persona, porque qué es el motivo de consulta por el cual ha llegado a ese momento ustedes. Debe estar focalizada, quizás centrada en la información que se obtuvo durante la evaluación de lo que le está pasando. Si en esta etapa, por ejemplo, se detecta algún problema físico, ustedes lo pueden tratar. Si detectan algún problema específico, también lo pueden remitir al servicio adecuado. Ahora bien, si esto es todo en cuanto al principio de manejo. Tenemos algunas preguntas que también quisiera que me ayuden ustedes contestando para conocer cómo se da este principio de manejo en los lugares que trabajan. Yo les pregunto, ¿se sienten familiarizados con este principio de evaluación, por ejemplo? Sí, ¿no es cierto? Algunos sí, veo que me asientan con su cabeza. Sí, en realidad es algo que ya lo hacen ustedes comúnmente. Em, ¿Les resulta fácil, algo que quizás no hacemos mucho? ¿Les resulta fácil indagar los problemas relacionados con consumo de sustancias o suicidio? ¿Han tenido algún caso en particular en el cual quizás al escuchar un tipo de estas ideas que tiene esta persona, trataron de huir, se asustaron o buscaron enseguida la ayuda de un especialista para que pueda ayudarles a abordar este caso? Eso sí quisiera conocer. Podemos darle la palabra, quizás.
Podemos darle la palabra a mi querida Jenny, a Lisbeth Blasio. Bien. Lisbeth, si nos puede ayudar. Lisbeth Blasio. Lisbeth. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en el hospital en el centro anidado del Hospital Santa Teresita en Santa Rosa. Bueno, realmente sí he tenido mucha experiencia con respecto a los pacientes de consumo de sustancias. De hecho, estuve laborando en el CETAT de Santa Rosa un tiempo y pues al principio es complicado para uno, es difícil abordar los temas porque el paciente a veces no tiene la confianza, no se abre para decir, y uno como médico también indagar sobre la frecuencia de consumo, el tiempo de consumo, qué tipo de drogas consume. Para eso nosotros también tenemos que conocer las drogas que existen, ¿no?, en nuestro medio, porque por ejemplo acá nosotros no tenemos el consumo de heroína, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que conocer un poco, mejor dicho, conocer bastante sobre las formas incluso de consumo. Entonces todo esto, cuando el paciente se da cuenta que nosotros conocemos el tema, entonces él empieza, sí, mire, consumí desde tal edad y como usted decía, la parte social, cuál fue el desencadenante para el consumo. Entonces yo creo que he tenido más experiencia con respecto al consumo que con las ideas suicidas. Muchas gracias, Lisette. Y algo importante que nos dice Lisette, nosotros tenemos que conocer cómo se da este consumo, quizás ya ver ciertos signos de alerta, porque también nos podemos enfrentar en el que yo no he consumido nada y los análisis luego de sangre nos indican otra cosa. ¿Sí? Pero para eso está la empatía. ¿Cómo puedo yo ganarme para que la persona pueda decirme porque incluso para una intervención posterior, ¿cómo me puede decir que actualmente usa o abusa de sustancias o tiene riesgo suicida? Que eso es un tema también muy importante que deberíamos o al menos tratar de saber cómo manejarlo si es que tuviera ese caso. Y algo también que nos damos en cuenta, bueno, ahora este contexto que nunca olvidemos, el contexto de dónde, cultural, de dónde viene la persona. Yo soy de la sierra, creo que tengo todos que son de la costa y hay con mayor facilidad quizás el expresar el consumo, el uso de sustancias de las personas hacia el personal de salud. ¿Sí? Quizás no pase lo mismo en la sierra. Entonces también podemos evaluar. Siempre debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo o tomar en consideración dentro de los principios de evaluación el contexto cultural de la persona. Sí, el contexto cultural. Habrán quienes sí nos estén hablando con la verdad, habrá quien tengan que quizás sacar con cuchara este diálogo para conocer este tipo de factores o circunstancias, pero que lo podemos lograr. Agradezco la intervención de Lisette nuevamente y vamos a continuar con... esto es importante y esto nos lo pone y está tal cual nos lo pone la guía MHGAP, ¿sí? Que es si se sospecha la presencia de un trastorno mental, neurológico o por uso de sustancias, hay que consultar el módulo pertinente para la evaluación. Más adelante sí que tendremos el de uso de sustancias, alcohol y drogas y tendremos otro módulo también sobre suicidio, ¿ya? Y tenemos otro módulo sobre algunos de los problemas más recurrentes de trastorno mental y neurológico. El otro es que si la persona tiene varios síntomas de trastorno mental, neurológico, uso de sustancias, deberán tenerse en cuenta todos los módulos pertinentes, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere decir es que si podemos identificar uno de estos trastornos o quizás abuso de sustancia, riesgo suicida, podamos considerar lo que vamos a aprender en estos módulos específicos. ¿Qué hacer si es que hay este riesgo suicida? ¿Qué hacer si hay el abuso de sustancia? Es lo que nos trata de decir esta guía y esto es importantísimo, ¿sí? Que no se puede tratar de igual manera. Vamos con el principio número 3. El principio número 3 es el principio para el manejo.
Y claro, en cuanto a algunos trastornos mentales o neurológicos o por uso de sustancias, requieren por lo general mucha vigilancia y seguimiento a largo plazo. Y el problema, claro, que hay o que surge en crisis humanitarias es dar esa continuidad al paciente o a las personas porque no siempre hay el acceso a la atención en salud mental. ¿Sí? O bien quizás las personas ya se desplazaron de un lugar a otro y tendrán que volver a iniciar una consulta. Entonces, siempre es importante tener presente, por ejemplo, también a los cuidadores de las personas o de quienes padecen estas enfermedades o estos trastornos, porque es posible que necesitemos de ellos para que puedan vigilar y hacer la continuación o la continuidad del tratamiento que deban recibir estas personas. Entonces, claro, no olvidemos que parte de la remisión, quizás de algunos de los síntomas que se puedan tener, es que haya una buena adherencia al tratamiento, a ver si es que la persona podrá mejorar y asimismo también que los cuidadores puedan participar activamente en este proceso de tratamiento y seguimiento. Cuando hablamos del principio de manejo, pues ya pasamos por el proceso del principio de comunicación, ya pasamos por el principio de la evaluación, que quiere decir que ya detectamos ciertos problemas, cuáles son las necesidades que tienen estas personas en específico, y ya vamos a darle la continuidad o al manejo o el seguimiento a estas personas. ¿Cuál es un punto importante que debemos considerar? Es que se debe manejar tanto las dolencias físicas como las mentales, no se puede separar. ¿Sí? Eh, ¿Qué hay que hacer con estas personas? Dotarles de información sobre la condición actual en la que ellos se encuentran, ya sea que tengan algún problema neurológico, algún problema o algún trastorno mental o por uso de sustancias. Recordemos que es la parte en la cual se interviene esta MGAF. También procurar que las personas estén al pendiente de los síntomas, que si ya sabemos que ellos tienen conciencia de la enfermedad y que sí pueden resolver las actividades o son independientes en sus actividades de la vida diaria, pues hay que procurar que ellos estén al pendiente de los propios síntomas que tienen. Explicarle también a las personas y a sus cuidadores cuándo es preciso buscar ayuda urgente, ¿sí? Cuándo es preciso buscar esta ayuda urgente, una vez detectado este tipo de problemas. Con respecto, por ejemplo, al tratamiento o al plan terapéutico propuesto, se debe informar algunas situaciones específicas, como cuáles son, y eso también creo que nadie tiene problema porque lo hace. ¿Cuáles son los beneficios esperados del tratamiento? ¿Cuál es la duración del tratamiento? Hablar sobre la importancia de cumplir el tratamiento, también sobre si es que hay efectos secundarios de alguno de estos medicamentos que se les han dado. Brindarles también la posibilidad de que participen trabajadores sociales, quizás algún coordinador del caso o trabajadores de la salud, quizás comunitarios u otros miembros que estén a fin de su institución. Y en este sentido, por ejemplo, cuando se va a hablar del estrés más adelante, que son los principios de la reducción de estrés y el fortalecimiento del apoyo social, aquí es importante porque nos dice que nosotros contamos con una red de apoyo, que no nos podemos quizás enfrascar y decir, bueno, es que yo, este problema se sale de mis manos, yo no puedo ir y comunicarme. Sí debemos intentar,
pero también debemos lograr comunicar a esa persona con la red de apoyo comunitaria, o sea, siempre centrándonos en el problema individual de la persona y en el contexto en el cual nosotros estamos. Habrán algunos hospitales que sí cuentan de lleno, entra la persona y enseguida la parte social o las trabajadoras sociales ya intervienen en el caso. Y habrán otros centros en los cuales no cuentan con un trabajador social y tendrán que esperar mucho tiempo para ponerse en contacto con ese trabajador social. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que yo tengo para que esta persona tenga esa red de apoyo? Claro, puedo buscar el párroco, el párroco de la iglesia, quizás algún líder comunitario que me pueda ayudar a suplir ese trabajo del trabajador social, que todavía queda una lista larga para que nos pueda atender. Entonces, siempre tratar de ayudar y buscar soluciones, que esa también es parte de la intención de esta guía, ¿sí? Buscar soluciones para las personas en el contexto en el cual se encuentran ustedes también y con los recursos que manejen ustedes. Si, por ejemplo, siempre tenemos que hablarles a las personas con un tono alentador. Si bien es cierto, les decía en un inicio, en los principios de comunicación, no podemos mentir, pero sí podemos alentar a las personas, claro, a que sean realistas en cuanto a las posibilidades de recuperación. Y ante ello, nosotros sí podemos brindar ese tipo de información. Si no es probable en el caso que la persona regrese al mismo consultorio por muchas cosas que pueden suceder, se le puede proporcionar, porque eso sí es importante, por escrito o darles un resumen del plan terapéutico y pedirles a las personas o a sus cuidadores que lleven ese resumen a futuras consultas. ¿Sí? Para que la otra persona ya no tenga nuevamente que iniciar, sino sepa qué están trabajando actualmente y evitar quizás incluso tratar nuevamente, hacer nuevamente una nueva intervención, que ya estaríamos por ahí perdiendo tiempo. Por ejemplo, las primeras visitas de seguimiento de estas personas, las primeras visitas van a ser más frecuentes hasta que podamos evidenciar que los síntomas empiezan a mejorar, ¿sí? Y que la remisión quizás de estos síntomas sea por efecto al tratamiento que ustedes están brindando. Una vez que estos síntomas empiecen a mejorar, ya podemos recomendar que las consultas sean menos frecuentes, pero sí periódicas. Algo importante que en cada consulta de seguimiento no debemos evaluar, por ejemplo, no debemos olvidar evaluar la respuesta al tratamiento, quizás si es que hubo o no presencia de efectos farmacológicos secundarios, si es que se está llevando a cabalidad el cumplimiento del régimen de dar el medicamento y si es que se está haciendo alguna intervención psicosocial. Ahí ya teníamos que conectarlo en un inicio con esas redes de apoyo, pero sí tenemos que volver a preguntar si se está dando alguna intervención psicosocial. Es importante también que le podamos decir a las personas el progreso o cuáles son las metas trazadas y podemos volver a reforzar la adherencia al tratamiento. Eso sí que lo podemos hacer. Como todos ustedes sabemos, y ustedes mucho más que yo, que en caso de que se trate de una mujer embarazada o que esté dando de lactar, que no se puede recetar medicamentos, ¿sí? Porque pueden ser nocivos para el feto y más bien lo que podemos hacer en ellos es facilitar un acceso a una atención prenatal. ¿Sí? Eso sí, tenemos que intentar tenemos que tratar de hacer lo que podamos. Bien, en cuanto a lo largo de este tratamiento, en el periodo de seguimiento, lo que tenemos que lograr es mantenernos en contacto con las personas o con los cuidadores.
si es que se puede, y les decía, tienen la facilidad de tener quizás un trabajador comunitario o un trabajador social que pueda ayudar a vigilar, a dar seguimiento al tratamiento que está habiendo mediante visitas a domicilio. Yo sé que eso se suele hacer, que todos cuentan con un médico familiar que a veces suele ir acompañado de un equipo multidisciplinar y dan seguimiento a este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Eso sí conozco que pasa. Nuevamente, de ser posible, trate de resolver el problema para que las personas que se encuentran incapacitadas o no pueden ir a la consulta, tratar de resolver que asistan a la consulta. También, si es que vemos que no mejora este paciente, es necesario consultar al especialista. Hay otro principio, que es el principio de reducción del estrés y fortalecimiento del apoyo social. ¿Sí? Recordemos que cuando hay estrés, que son en las situaciones de crisis, la situación de la salud mental se deteriora. Entonces, ¿cuál es una forma de ayudar a que mejore y a que mejoren muchas personas? Cuando reducimos su estrés. Tiene lógica, ¿verdad? El estrés incrementa los problemas. Si lo reduzco al estrés, mejoro la forma de abordar los problemas de la gente. Y a veces la forma de reducir el estrés puede ser simple. Por ejemplo, acceso al agua, porque se les fue el agua, o acceso a alguna información de crédito, o acceso a fuentes de apoyo, o a grupos en los que tengan, qué sé yo, la misma condición. Y yo me he preocupado por generar este grupo de apoyo para personas con epilepsia. Y eso es un cambio enorme en la comunidad y a lo mejor eso me redujo hartísimo las consultas de esta población. Y les facilité un lugar en la comunidad, ni siquiera en el centro. Y esa fue mi forma de intervenir. Generé apoyo, reduje estrés y eso cambió muchísimo las necesidades o las demandas que había de esa población a mi distrito, a mi centro. ¿Ok? Es importante también evaluar en qué contextos se están desarrollando las personas. Pueden desarrollarse en contextos de maltrato o negligencia. Y es importante identificar eso a tiempo, porque esos sí son factores que generan un estrés muy fuerte en las personas y generan otros problemas de salud mental adicionales. ¿Ok? Hay que ayudarles a las personas también en la resolución de los conflictos y en la resolución de los problemas. Es otro de los principios. En cada uno de los módulos, pues iremos hablando también de cuáles pueden ser estrategias para la resolución de conflictos. Y otra cosa muy importante, nunca descuiden a los cuidadores. ¿Sí? Recuerden que hay el síndrome del cuidador quemado. ¿Sí? Así como hay el burnout, también los cuidadores se queman. Y hay que intentar generar condiciones mejores para los cuidadores. A veces es capacitarles, a veces es darles un entrenamiento muy específico y eso es importante. ¿Sí? Y eso es importante poder desarrollar, poder hacer. ¿Ok? Nunca descuiden a los cuidadores. Eso es fortalecer el apoyo social para estas poblaciones.
es el principio de protección de los derechos humanos. ¿Y por qué se habla de esto? Pues porque estas personas, ya decía yo al principio que muchas veces cuando se trata de un trastorno o de la salud mental, pues se estigmatiza, ¿no? Se estigmatiza y si la persona tiene una depresión, pues se la tilda, se la tacha de que no quiere hacer nada, de que por qué estará tan triste, que no le pone voluntad, que si es un consumidor, un adicto al alcohol, que por qué no pone voluntad para salir de la adicción, cuando sabemos que eso no es así. En otras palabras, este tipo de padecimientos pues lleva a que la sociedad los estigmatice, ¿sí? Y eso también genera, por lo tanto, que se vulneren sus derechos. Y tenemos que nosotros evitar eso, ¿sí? O tratar de evitar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Y cómo lo haríamos? A través de la participación directa de los interesados. Es decir, si nosotros vemos que hay mucha violencia, que hay maltrato, que hay abuso sexual, pues no solamente está el paciente, están la gente que se encuentra alrededor, está la comunidad, ir a las autoridades, ¿no? Para que eh, se pueda dar una solución integral, ¿no? También en la medida de las posibilidades, ¿por qué no dar psicoeducación y sensibilización? Ya había dicho, identificar a los interesados, es decir, a todas las, incluso autoridades que puedan intervenir, y mantener informada a la persona, al cuidador y, por supuesto, a la familia. Y como una de las maneras de proteger también sus derechos, ¿no? Que si la persona se siente estigmatizada, a lo mejor incluso no quiere ni siquiera recurrir a un profesional. Por lo tanto, cuando llega, darle la certeza, darle la seguridad de que toda la información va a ser tratada de manera confidencial, con un consentimiento libre e informado, ¿sí? Y que se promueva la integración, la integración digna de la persona en la comunidad. Ya lo decía, a lo mejor se dice, ay, es que esta persona yo la he visto por ahí que pasa consumiendo en la calle, ¿no? Pues tratar de que esa persona salga adelante y se pueda reintegrar en la comunidad. Es decir, la inclusión de las personas que tienen trastornos mentales, neurológicos y de consumo de sustancias nuevamente en la comunidad. El último principio, pues son generales, básicamente, con el tema de atención al bienestar general, que tiene que ver con velar por la atención de los pacientes, saber que todos tenemos estos derechos a la atención como tal. Sí, obviamente es como la pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades de Maslow. Un poco, primero hay que cubrir las prioridades para luego ir a cuestiones más altas, digamos, y en este caso hay que brindar o gestionar esta atención tanto a nivel comunitario como clínico. En el caso de velar por la salud física en general, me refiero justamente a esto de ver, por ejemplo, que los pacientes puedan tener acceso a los exámenes físicos que, que son necesarios para poder atenderlos, que puedan acceder a los servicios tanto clínicos como comunitarios y que podamos tener pues en ellos este acceso a la mano. Y como yo digo, hay varios, vamos a ver en el transcurso del módulo, hay diferentes casos y hay diferentes prioridades. Sí, obviamente, por ejemplo, si llega un paciente con intento autolítico, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer intervención o de derivar a alguien que intervenga psicológicamente con el paciente es estabilizar, es salvar la vida, básicamente. Entonces, claro, son, dependiendo del caso del paciente con trastorno mental, son las prioridades, pero bueno, en general, lo ideal es velar por cada uno de las necesidades que tenga este paciente como tal. ¿Sí? Bueno,
Hasta ahí, no sé si quieren comentarme algo o decirme algo al respecto. Son bienvenidas los comentarios en relación a lo que les hemos comentado esta tarde. Quizás desde su experiencia, ¿qué pacientes acuden, que ustedes han identificado, son los con los que mayor frecuencia se presentan con problemas de salud mental en donde ustedes pasan? No sé si me pueden ayudar un poquito con esos datos, también les agradecería, también nos ayudan un poco con este enfoque. Me imagino que por el tema de la pandemia, seguramente llegaron muchos pacientes con cuadros de ansiedad, me imagino, o depresivos quizás también. Ahí sí, más bien ustedes que están en el día a día con ellos y en la experiencia de primera mano me comentarán qué es lo más frecuente en atención en el tema de salud mental, ¿no? Trabajo. En el caso donde yo trabajo, yo soy Sonia, buenas tardes. Sonia, buenas tardes. Soy trabajadora social. En nuestro caso, de todo lo que hablamos, prácticamente nosotros hemos estado haciendo apoyo y, como usted dice, direccionar al paciente y apoyarle al paciente, más en conseguir la medicación en este caso, porque en la época de pandemia lo que hemos tenido son pacientes que se les ha terminado la medicación, por ejemplo. Entonces, pero de ahí manejo, por ejemplo, y motivación para que se les dé la medicación como el médico les indicó. Pero nosotros, por nuestra misma formación profesional, no podemos primero acceder a la medicación y en el primer nivel donde yo trabajo la medicación es muy poca, es básica prácticamente. Pero sí, como trabajadora social lo que se hizo es a ayudar a la accesibilidad a la medicación del paciente y la motivación, básicamente. Los compañeros psicólogos fueron los que realmente hicieron un trabajo de contención prácticamente en cuanto al estrés y a la ansiedad que causó el estar encerrados, ¿no? Prácticamente eso fue. Es importante el tema del trabajo también que se puede hacer con la comunidad. Si no nos olvidemos que el paciente se debe a un entorno social, ¿sí? Y el trabajo que hacen las personas de trabajos sociales es muy importante, muy importante para poder llevar de mejor forma adecuada el tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Me mencionaba algo importante ahí con la contención, y como yo les mencionaba, no es la idea de que ustedes se vuelvan psicólogos, porque obviamente no es el rol, salvo los colegas que están aquí, pero no es el rol que nos toca actuar, pero sí es que tengan las herramientas del manejo en primeros auxilios psicológicos, que es muy importante un poco para identificar, como decía Sonia, remitir, ayudar a que los pacientes puedan acceder al tratamiento de salud mental y hacerlo esto de mejor manera, porque hay veces que el paciente puede llegar con alguna cuestión asociada a salud mental y no nos percatemos y simplemente atendamos la parte fisiológica o física y no se haga la derivación y pueda ser como consecuencia de un trastorno mental, lo que esté viviendo el paciente en ese momento, o por consecuencia de alguna cuestión asociada a la salud mental. Sí, entonces es muy importante hacer esto.